propósito pues del evento es como orientar un poco a los participantes de las ventajas y desventajas de hacer este tipo de ajustes o de cambios de acuerdo pues a la pensión de vejez que les llame más la atención. Para eso pues está hoy nuestra invitada muy especial que se llama Linda Silva Canizales. Ella es fonoaudióloga de nuestra universidad, es abogada, especialista en derecho laboral y seguridad social y es magíster en derecho también de la Universidad ICESI. Tiene experiencia docente con nosotros también, experiencia profesional como juez laboral. Es la directora actualmente de una firma de abogados que ella nos contará ahora. Y pues estamos muy gratamente acompañados. Ella nos ha acompañado en otras ocasiones con otros conversatorios que han sido muy interesantes. Entonces, pues ella está hoy acompañándonos. La idea para todos, pues darle la bienvenida y la idea es que pues mantengamos apagaditos los audios para primero escuchar a Linda y no hay problema, pueden ir escribiendo las preguntas que les surjan en el chat y al final las hacemos. O sea, yo las puedo mirar o no habría problema también si lo pueden hacer directamente. Pero entonces, para que no se les olvide, no hay problema, lo pueden ir escribiendo en el chat y al final ella nos acompañaría con las respuestas. ¿Listo? Entonces, pues le damos nuevamente la bienvenida a Linda y Muchas ella se va a gracias. tomar pues el tiempo para exponernos, a que estemos concentraditos ahí y luego hacemos, como les decía, las preguntas. ¿Listo? Vale, Ok, Linda, Judy. bienvenida. Sí, Judy, muchísimas gracias. Gracias por este espacio que nos da también la Escuela de Rehabilitación Humana, Extensión, a través de la gestión que venimos haciendo contigo en diferentes conferencias. Esta es la primera que nos toca así virtual, pero esperamos sí, que no sea la última, claro que porque es sí. algo que nos permite llegar a muchas más personas por lo que hemos alcanzado a ver. Entonces, bueno, gracias a todos por este espacio. Le pediré a todos que por favor silencien sus micrófonos para que podamos empezar la webinar sin que haya interrupciones para Ahí a te todos los dejamos compartir. participantes. Voy a compartir la pantalla entonces en este momento. ¿Quieres? Ya. Pues mira. Gracias. Pero yo no estaba compartiendo. Ahí estás compartiendo. Empezó, bebé. Bueno, entonces, como les contaba Judy, mi nombre es Linda Silva, yo soy especialista en Derecho Laboral y magíster en Derecho y me he desempeñado pues fundamentalmente en la rama judicial. Los últimos años estuve como juez laboral y digamos que eso me dio la oportunidad de conocer muchos de los conflictos que llegan hasta la justicia laboral, incluyendo los de pensiones. En particular, pues desde la firma, ustedes ahí encontrarán, ya está en pantalla nuestra firma y nuestras redes sociales. Todo el tiempo en Instagram y en Facebook estamos posteando información relevante para ustedes, tratando de compartirles contenido que sume a sus intereses y que les ayude a dar respuesta a las preguntas que nosotros vemos que en consulta son las más frecuentes. Sigue encendido un micrófono por ahí. Dentro de lo que intentamos entonces desarrollar en esta webinar es resolver un poco las inquietudes que, como les decía, constantemente nos llegan a la oficina relacionadas con los regímenes de pensiones y cuál es el que más le conviene a cada persona, porque no se puede dar una respuesta estandarizada a esta pregunta. Entonces, en la conferencia lo que haremos será compartirles los criterios que son determinantes a la hora de decidir en qué régimen de pensiones encontrarse y de acuerdo a las expectativas de pensión que tiene cada uno. Lo primero entonces pues es aclarar un poco que existen tres categorías de régimen en Colombia. Una que es el régimen de prima media, que ustedes la ven al lado
izquierdo de su pantalla, que administrada actualmente por Colpensiones, es la única administradora de régimen de prima media. Este régimen corresponde a la administradora Colpensiones hoy, pero antes era administrado por el Seguro Social. Cuando aparece la Ley 100 de 1993, se extiende el sistema de seguridad social en pensiones y en esa medida entonces se incluyen dentro de las administradoras de regímenes de pensiones otras ajenas al régimen de prima media, porque se crea el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es la columna que ustedes encuentran en la mitad de la presentación. Entonces, quienes administran el régimen de ahorro individual con solidaridad en Colombia, pues son las administradoras de fondos de pensiones privadas, que actualmente existen estas 4, Colmutual, Protección, Colfondos y Porvenir, que están pues a cargo del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y finalmente existen unos regímenes, no es solamente un régimen, son varios regímenes que ya corresponden a regímenes especiales, por eso los colocamos en otra categoría como para facilitar la comprensión de los diferentes regímenes que existen, pero estos en particular pues no es uno, son varios regímenes especiales y tienen que ver con el sector público y entidades del sector público o grupos sectores del área pública que tienen condiciones distintas para pensionarse a las que tenemos los demás en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual, y muy especiales para cada entidad, como las que aparecen ahí, el magisterio, las fuerzas militares, la policía, entre otros. Como les contábamos entonces, con la Ley 100 de 1993, pues se incrementaron las afiliaciones de las personas a la cobertura en pensiones a través de, en este caso, del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Entonces, con este gráfico quería mostrarles un poco cómo a partir del año 2004 hasta el 2018, pues se ve un incremento muy significativo en el número de afiliados total de la población, pero también un incremento sustancial en los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, que es la lineacita azul que están viendo en la gráfica. Si ven que es una gráfica que muestra una elevación continua de los afiliados al régimen de seguridad social en los fondos privados, mientras que en Colpensiones, que sería el régimen de prima media, la línea naranja, continúa más o menos siendo estable el número de afiliados. Y eso es muy importante a la hora de entrar a verificar o a por lo menos a indagar un poco alrededor del tema de qué tanto se pensionan las personas en uno y en otro régimen. Porque la pregunta que los afiliados se hacen cada día y digamos que nos hacen en las consultas es si les conviene más estar en el régimen de prima media con Colpensiones o en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Pues esta tabla que están viendo ahora trae los resultados expedidos por la Superfinanciera de los pensionados en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual con solidaridad desde el 2005 hasta el 2018. Y como pueden ver, si nos situamos en el 2018, las personas que se pensionan a través del régimen de prima media en ese año fueron 1.334.980, mientras en el mismo año los pensionados en el RAIS, o sea, en los fondos privados que acabamos de ver cuáles eran, pues apenas se pensionan 153.701 personas. Y digamos que podría verse en la gráfica que de alguna manera es una constante, que la diferencia entre pensionarse en uno y otro régimen pues corresponda por lo menos a 900.000 personas de diferencia por año. Entonces, para respondernos a la pregunta de en cuál régimen me conviene estar,
partiendo del antecedente que les acabo de mostrar y también de la advertencia que hice al iniciar la conferencia, que es que no en todos los casos son iguales y vamos a necesitar ver con claridad cuáles son los criterios que en mi caso en particular o en el caso en particular de cada una de las personas que está asistiendo a la conferencia le convendría estar en uno y otro régimen. Y es que los requisitos son muy distintos. En el régimen de prima media administrado por Colpensiones, para acceder a una pensión es necesario cumplir con un requisito de edad. Es el que aparece aquí para las mujeres 57 años, para los hombres 62. José Luis Reyes tiene el micrófono abierto. Les agradecería por favor que lo cierren para que no haya ruido en la presentación y podamos todos escuchar con claridad. Gracias. Para el régimen de prima media, entonces, los pensionados en Colpensión, quienes se van a pensionar en Colpensiones, necesitan cumplir un requisito de edad, que es las mujeres tener 57 años cumplidos y los hombres 62 años cumplidos. Sin embargo, este mismo requisito no está en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es decir, que quienes están afiliados a los fondos privados no tienen que cumplir con un requisito de edad. Con relación a las semanas cotizadas, los afiliados al régimen de prima media necesitan tener cotizadas por lo menos 1.300 semanas. El equivalente sería 52 años de cotizaciones. 25 años de cotizaciones, porque cada año cuenta con 52 semanas para efectos del cumplimiento de este requisito de las 1.300 semanas. En contraste, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tampoco se tiene en cuenta cuántas semanas necesitas o tienes cotizadas en principio para acceder a la pensión de vejez. Ya vamos a ver por qué en principio, porque hay otro requisito con el que solamente tendrían que cumplirse 1.150 semanas. Pero en principio, lo que va a determinar si una persona accede a una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad va a ser cuánto dinero tiene en capital. Entonces, cada uno de ustedes, cuando recibe su extracto, los que están afiliados a fondos privados, recibirá con cierta periodicidad un extracto de su cuenta y en el extracto de su cuenta ustedes pueden ver que hay una parte que dice capital ahorrado, total, el capital total. Y ese capital, para acceder ustedes a una pensión de salario mínimo, debe alcanzar por lo menos 180 a 200 millones de pesos en capital ahorrado. Entonces, en el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, te pensionas cuando cumplas la edad, requisito para mujeres 57, para hombres 62, y las 1.300 semanas de cotización, hablando de pensión de vejez. En el régimen de ahorro individual, es decir, en los otros fondos, te pensionarás con una mesada de salario mínimo si tienes entre 180 y 200 millones de pesos ahorrados en capital. Entonces, ¿cómo llegamos a tener esos 180 o 200 millones de pesos en capital para acceder al salario mínimo? O si la aspiración es mucho más, pues ¿cómo sabemos si con ese valor vamos a duplicar o triplicar la mesada pensional que se exige, que tendría con un capital exigido de salario mínimo como este? Pues cada mes nosotros cotizamos a pensiones y esa cotización en pensiones corresponde a este 16% del salario. Cotizamos sobre el 16% de lo que ganamos. Pero de ese 16%, no todo este dinero va a dar a nuestra cuenta de ahorro individual para los que están afiliados a un fondo de pensiones privado, sino que solamente el 11.5% va a dar a tu cuenta. O sea que debes calcular el ingreso a tu cuenta con el 11.5% de la cotización que estás pagando cada mes y de acuerdo a eso, pues cuándo llegarías a los 180, 200 millones que necesitas tener en capital para poder tener una pensión de salario mínimo. El otro 4.5% de tu aporte se va a dividir entre lo que se paga a la AFP por la comisión y la garantía de pensión mínima que ahora la vamos a explicar.
Entonces, con la cotización del 16%, del cual el 11.5% corresponde al capital que estás ahorrando, el fondo de pensión privado lo distribuye para hacer inversiones en actividades o operaciones financieras que tienen riesgos conservadores, moderados o altos. La ley establece también algunas reglas por las que, por ejemplo, los adultos jóvenes se invierte automáticamente el dinero de capital de sus cotizaciones en un riesgo moderado, pero todos tenemos la posibilidad de acercarnos al fondo de pensiones y decir, prefiero que mi inversión se haga en un riesgo alto o en un riesgo moderado o en un riesgo conservador. Con ese dinero que el fondo de pensiones recoge, pues empieza a hacer participaciones en operaciones financieras y dependiendo de cómo le vayan esas operaciones financieras, pues asimismo aumentará los rendimientos que tiene la cuenta individual de cada uno de los afiliados o disminuirá, porque digamos que una de las consultas más frecuentes que hemos tenido durante esta contingencia del coronavirus ha sido que han recibido sus últimos extractos y en los últimos extractos han observado que hay una disminución sustancial del capital que tenían ahorrado comparado con el extracto inmediatamente anterior. Y eso es porque la operación o los rendimientos que se generan dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad de quienes están afiliados a fondos de pensiones privados van a estar directamente relacionados con operaciones mercantiles, con cómo está funcionando el mercado. Por su parte, en el régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, el dinero no va directamente a la cuenta del afiliado, porque no hay una cuenta del afiliado, sino que va a un fondo común. Un fondo común, una bolsa única en la que entran todos los ingresos de cotizaciones de quienes están afiliados al régimen que administra Colpensiones y desde donde salen los dineros para financiar las pensiones de quienes alcanzan a cumplir los requisitos. Y aquí viene la otra parte de cómo se calcula la mesada. Hasta aquí ya sabemos que para el régimen de ahorro individual que administran los fondos de pensiones privados, se necesita tener un capital ahorrado de 180 o 200 millones para poder acceder a una pensión de salario mínimo. En este caso, para calcular la mesada pensional, pues se va a requerir, claro, identificar cuál es ese capital que se tiene ahorrado y cuál es la expectativa de vida del pensionado y sus potenciales beneficiarios. Porque el dinero que se ha ahorrado, pues tiene que alcanzar para lo que te falta de expectativa de vida y la expectativa de vida de quienes serían los beneficiarios en caso de fallecimiento del que está pensionándose. En el régimen de prima media, por el contrario, o digamos que en contraste, porque no necesariamente por el contrario, la mesada se va a liquidar sobre el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Es decir, que si tuviste una historia laboral, digamos, de esos 25 años, pero resulta que durante los primeros 10 años trabajaste cotizando sobre un salario mínimo y los ingresos fueron ascendiendo, que es, digamos, como que lo que normalmente pasa, pues entonces esos 10 años del último periodo de cotización van a ser más favorables para el reconocimiento de la pensión en el régimen de prima media, porque serán necesariamente las cotizaciones más altas. Entonces puede haber personas que tengan un incremento paulatino de los ingresos durante toda la vida laboral, durante los últimos 10 años pueden estar devengando 4, 5, 7, 10 millones de pesos y resulta que si estuvieran en el régimen de ahorro individual con solidaridad, como tuvieron unos ingresos bajos durante los comienzos de su historia de trabajo, pues entonces podrían, por ejemplo, solamente tener los 200 millones de pesos que se necesitan para una pensión de salario mínimo, y en el régimen de ahorro individual les sería más favorable la pensión porque podrían calcularlo sobre los ingresos más altos. Es una de las situaciones que
que más hemos visto que se presentan. Pero en el régimen de prima media, es decir, con Colpensiones, también se va a tener en cuenta no solamente el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años, sino también cuántas semanas se cotizaron. Ya habíamos hablado de que existen un mínimo de exigido por la ley para poder acceder a una pensión, que son 1.300 semanas cotizadas. Okay. Sin embargo, Okay, gatito, hay gracias. personas... That's too bad. Yeah, that was bad. Then I didn't have the link correct. Hay personas que tienen cotizadas más de 1.300 semanas, más de lo exigido por la ley. Y entonces esas semanas que tienen desde las 1.300 en adelante son semanas que les van a servir para subir la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje sobre el que se va, por el que se va a multiplicar el ingreso base de liquidación para obtener el valor de la mesada pensional. Entonces, pues la ley también trae unas fórmulas con las que se establece cuál va a ser la tasa de reemplazo, que es esto que ven aquí. Esta es la fórmula 65 menos 5, 65.5 menos 0.5 por S, donde S es el número de salarios mínimos que hay en el ingreso base de liquidación que se calculó. Cuando estas semanas que se han cotizado superan las 1.300 semanas y son 1.500, 1.400, pues por cada 50 semanas de más se va aumentando un porcentaje al resultado que dé esta operación, para que finalmente se reconozca la pensión entre el 65 y el 80% del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. O sea que, digamos que en resumen, el reconocimiento de la mesada pensional en el régimen de prima media va a depender del ingreso que se ha hecho durante los últimos 10 años de vida. Si se tienen 1.250 semanas o más, que esto no se los había dicho, si se tienen 1.250 semanas o más cotizadas, pues entonces tendrán la posibilidad de que se liquide la mesada pensional con el ingreso de los últimos 10 años o con los de toda la vida, y que sobre el que sea más favorable se les reconozca la pensión. Ahora hablábamos de la expectativa de vida porque decíamos que en el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados, para establecer cuál va a ser el valor de la mesada pensional, pues se tiene en cuenta el capital y también se tiene en cuenta la expectativa de vida de quien se va a pensionar y de sus beneficiarios. Esta tabla es para mostrarles cómo la Superintendencia Financiera establece cuál es la expectativa de vida con la que se calculan la expectativa de vida para el reconocimiento de las pensiones en el RAIS, pero también se utilizan estas tablas para establecer, por ejemplo, los perjuicios que se causan a una persona porque, por darles un ejemplo, en un accidente la persona fallece y entonces tenía una expectativa de vida de durante cuánto tiempo más se suponía que debía estar recibiendo ingresos. Eso se establece con estas tablas. Entonces ustedes van a encontrar que hay una primera columna en la que está esta X, que corresponde a la edad actual. Y esta que aparece acá es en la última columna, es la expectativa de vida. Aquí está el cuadro de hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, vamos al final de la tabla para que nos ubiquemos todos. Una mujer de 56 años hoy tendrá una expectativa de vida calculada de 24,7. Un hombre, 56 años hoy, tiene una expectativa de vida de 24,7 años más de los que tiene hoy, que son estos 56. Y una mujer de la misma edad, los mismos 56 hoy, pues tendrá una expectativa de vida de 29.2 años más. O sea que efectivamente las mujeres vivimos más que los hombres. Y así se calcula por cada una de estas edades cuál es la expectativa de vida que tendría si es hombre o si es mujer. En Colombia ya les contamos
que las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62 si cumplen los requisitos que están exigidos en la ley en ambos regímenes para pensionarse. Traemos este cuadro porque también ayuda un poco a establecer quiénes son los que se pensionan en Colombia con relación a los ingresos que se tienen. Entonces, esta tabla habla de los pensionados que son mayores de 65 años y los compara con Chile. Nos cuenta que de los pensionados de 65 años en adelante, en Colombia solamente, de las personas mayores de 65 años en adelante, en Colombia solamente se pensionan un 26.7, de los cuales este quintil son las personas más pobres y estas son las más ricas, el quintil 5. Entonces, de los cuales, pues claro, las personas que tienen menos ingresos son las que menos posibilidades tienen de pensionarse y las que tienen más ingresos tienen más posibilidades de pensionarse. Y digamos que esto lo puede uno ir atando a todas las cosas que hemos ido presentando en el sentido de mostrar que sí han aumentado las afiliaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad y en ese régimen las personas se pensionan de acuerdo al capital que han ahorrado, pero su ingreso es de un salario mínimo, pues no va a alcanzar a cumplir el capital que necesita para poder pensionarse. Porque de alguna manera, pues digamos que la recomendación que hacemos en los casos en los que las personas ganan salarios mínimos o que son muy bajos, es trasladarse al régimen de prima media porque es posible que no alcancen a tener el capital que se necesita para pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, estos 180, 200 millones de pesos ahorrados en capital. Es muy conveniente para las personas que ganan salarios muy altos o que tienen ingresos muy altos, cotizar y gestionar su pensión a través de los fondos privados, porque de alguna manera también podrían establecer una pensión programada para pensionarse a cierta edad cuando cumplan con cierto capital, digamos, es financieramente posible planearlo. Pero para quienes tienen ingresos no tan millonarios, un poco más bajos, pues podría convenirles un poco más el régimen de prima media en Colpensiones. Sin embargo, como les decíamos al inicio de la webinar, todos los casos son diferentes, porque además también existe una garantía en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es la garantía de pensión mínima, que no existe en el régimen de prima media que administra Colpensiones. Y esta garantía de pensión mínima es la posibilidad de que el gobierno financie lo que hace falta para el capital de la pensión mínima. Entonces habíamos dicho que se necesitarían entre 180 y 200 millones de pesos en capital para poder acceder a una pensión de salario mínimo. Pero hay personas que tienen menos capital que ese, no les alcanza para tener ese capital para la pensión para la pensión mínima en los fondos privados. Sin embargo, sí cumplen estos otros dos requisitos. Una mujer de 57 años o un hombre de 62 y que haya cotizado por lo menos 1.150 semanas. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos, se puede optar por la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual. Y miren que aquí habría entonces una ventaja frente a quienes están en el régimen de prima media, porque en el régimen de prima media en Colpensiones siempre se van a exigir 1.300 semanas, o por lo menos ahora se exigen 1.300 semanas. Aquí cambia un poco y se disminuyen a 1.150, pero aplica solamente para personas que cumplan estos dos requisitos. Antes estaba establecido también en la ley 100 que debía cumplirse un requisito adicional para esta garantía de pensión mínima, que es que no se recibieran rentas o remuneraciones que dieran ese valor de la pensión mínima o más, porque entonces no se podía acceder a la garantía de pensión mínima en cotizaciones. Sin embargo, esto fue derogado el año pasado. Entonces, las recomendaciones, para recogerlas un poco, son las siguientes. Quienes están afiliados al régimen de prima media
de Colpensiones, pues deben estar muy atentos a cuántas semanas les aparecen cotizadas, si aparecen todas las semanas que ustedes verdaderamente han trabajado, están allí cotizadas. A veces, por ejemplo, cuando hubo la transición del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones 2014, el cambio de la información, trasladar esta información del Seguro Social a Colpensiones se hizo de manera manual. Entonces hubo muchos errores, pues errores humanos de digitación, en los que, por ejemplo, se alteró un número del registro de cédula, el nombre se escribió con una letra más, con una letra menos, con una letra diferente, y todo eso resultó en glosas. Entonces, son cotizaciones que se perdieron de historias laborales de los afiliados, pero que están en las bases de datos de Colpensiones y que si se presentan correcciones, que son trámites administrativos ante Colpensiones para corregir estas glosas, pues es posible recuperar las semanas cotizadas que dejaron de aparecer. Hay personas que llegan a consulta y tienen una historia laboral en la que tenían 1.200 semanas y ahora tienen 700. Entonces, digamos que una de las recomendaciones para todo tiempo es que tengan siempre presente cuáles son las semanas que tienen cotizadas, si todas están apareciendo en su historia laboral. Actualizar sus beneficiarios, que les va a también puede ayudar a evitar dificultades futuras, por ejemplo, para el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes en caso de que fallezca quien era pensionado, porque si tiene registrada allí su esposa, su compañera, sus hijos, pues va a ser mucho más fácil que en la investigación preliminar que se hace para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda la información sea coincidente y entonces tendrá, digamos, más oportunidad de que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se haga en menor tiempo. Y con relación a los que están afiliados al régimen de ahorro individual y solidaridad, con solidaridad en los fondos privados, pues la recomendación es, claro, que también revisen cuáles son los aportes que han realizado hasta ahora, si esos aportes aparecen efectivamente en sus extractos, una manera muy adecuada de mantener el control de esto para todos los afiliados a uno y otro régimen es que ustedes guarden sus certificados laborales, armen una carpetica con eso, porque así ustedes van a poder hacer la trazabilidad de las cotizaciones que han hecho, porque a consultas también llegan muchas personas que tienen ahora 62 años, cumplen la edad para pensionarse, pero no se acuerdan dónde trabajaban cuando tenían 20, ni si eso fue de enero 25 a julio 31, sí, los periodos exactos en los que se trabajó, durante cuánto tiempo, con qué empleador. Entonces, el hecho de ir haciendo su carpetica con todas las certificaciones laborales, a futuro, cuando no estemos recordando muchas cosas o los detalles específicos o cuando necesitemos la información para corregir lo que aparezca en las historias laborales con las que se va a liquidar nuestra pensión, pues tengamos la posibilidad de que se corrija lo necesario. Y lo otro es verificar, para quienes están en fondos privados, verificar cuánto es el capital que tienen en ese extracto. Si ya tienen los 200 millones que necesitan para una pensión de salario mínimo, o si les falta, y si les falta, qué tanto les falta para acceder a esto, o si ustedes no quieren una pensión de salario mínimo porque consideran que sus ingresos han sido mucho más altos que eso y que durante los últimos 10 años han tenido ingresos que les garantizarían 2 o 3, 4 salarios mínimos, pues entonces empezar a ver hasta dónde les conviene trasladarse de fondo de pensiones, si están viendo que por capital no van a alcanzar en los fondos privados. Y la misma recomendación pues de actualizar los beneficiarios, en este caso por razones distintas. Por ejemplo, cuando se va a liquidar la pensión de vejez en los fondos privados, pues será necesario conocer la expectativa de vida del pensionado, pero también de sus beneficiarios para poderla calcular. Y hay personas que tienen una pareja
con la que estuvieron toda la vida, luego tienen otra pareja y esta pareja no la incluyen o sí la incluyen como beneficiaria, entonces si la van a incluir como beneficiaria, pues mantener esa información actualizada también, porque eso va a depender el cálculo que se haga de la pensión que ustedes tienen, o si sus hijos en el régimen de prima media son menores de edad, están estudiando, toda esa información, pues es bueno que la mantengan actualizada, y creo que ahora incluso se puede hacer a través de internet en las plataformas de los fondos. Finalmente, entonces, si ustedes identificaron que el capital que tienen ahorrado y están en fondos de pensiones privados no les va a alcanzar para pensionarse, y es una expectativa lejana, o les alcanzaría para pensionarse, pero no con el valor de la pensión que ustedes consideran que deberían tener de acuerdo a las cotizaciones que han venido haciendo, existe la posibilidad de trasladarse entre fondos de pensiones, entre regímenes, que es lo que estamos hablando en este momento. Pueden trasladarse entre regímenes cuando ya han cumplido por lo menos 5 años en el régimen anterior. Es decir, si usted estuvo en Colpensiones y se trasladó a un fondo privado y ahora se da cuenta que esto no le conviene y ya han pasado 5 años en el fondo privado, pues entonces puede devolverse a Colpensiones y viceversa. Lo pueden hacer por trámite administrativo, es decir, haciendo su llamada al fondo de pensiones, a ambos fondos de pensiones. Ellos les van a brindar algo que se llama la doble asesoría, que es informarle en ambos fondos cuáles son las ventajas y desventajas de estar allí para que ustedes tomen la decisión de en qué fondo se quieren quedar. Si les faltan menos de 10 años, se puede hacer así. Si les faltan más de 10 años para pensionarse, o sea que las mujeres tienen 42 años o menos, y los hombres tienen 47 años o menos, o los hombres tienen 52 años o menos. Con relación a quienes les faltan menos de 10 años para pensionarse, están más cerca esas mujeres de cumplir 57, o están más cerca esos hombres de cumplir 62, estas personas no pueden trasladarse por trámite administrativo, es decir, ya no van a poder ir a la entidad y decir me quiero trasladar, porque les van a negar el traslado porque les faltan menos de 10 años para pensionarse. En ese caso, la única manera de hacer el traslado al fondo de pensiones al que quieran devolverse, al régimen al que quieran devolverse, es a través de una demanda judicial. Y esa demanda judicial, pues, tendrá mayor vocación de prosperidad si se cumplen con ciertos requisitos o si se dieron ciertas situaciones al momento de la afiliación. Y entonces ahí es donde ustedes deben preguntarse esto. Si al momento en el que ustedes se cambiaron de régimen, les hicieron una proyección del cálculo del monto de la mesada pensional en ambos regímenes. Si a ustedes les dijeron en Colpensiones si usted se pensionaría con esto, o en el régimen de prima media, cuando estaba el Seguro Social, se pensionarían con esto, y en este fondo privado se va a pensionar en estas condiciones y su pensión va a equivaler a tanto si su comportamiento es este. Si les hicieron un cotejo entre la proyección de ambas pensiones, de manera que ustedes pudieran tomar una decisión informada. Si la persona que los asesoró al momento de hacer la afiliación al régimen al que se trasladaron, era una persona que les brindaba información técnica, financiera, porque ya vieron que la decisión es netamente financiera para el reconocimiento de la pensión. Si esa persona que les atendió les brindó toda esta información y tenía el conocimiento técnico para asesorarlos, o era un asesor comercial. Y si finalmente les informaron cuáles son los beneficios y las desventajas de trasladarse de un régimen a otro. Si estas cosas no se dieron al momento de su afiliación, podrían pensar en iniciar una demanda para devolverse al régimen al que pertenecían anteriormente. Y para eso van a necesitar, primero, que les falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensionarse. Segundo, haber estado afiliado antes al régimen de pensiones al que quieren volver. Por ejemplo, hay personas que han estado desde siempre afiliadas a fondos privados. Ya les faltan menos de 10 años para pensionarse y quieren pasarse al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
no van a poder, por lo menos por este tipo de demanda que les estamos planteando, porque se necesita que usted haya estado afiliado antes a ese régimen, al Seguro Social o a Colpensiones, y que se haya trasladado sin que le brindaran la asesoría como lo acabamos de mencionar. Lo tercero es verificar si efectivamente le conviene trasladarse, porque puede ser una de las personas que tiene un ingreso de salario mínimo, que tiene las 1.150 semanas y que podría acceder a la garantía de pensión mínima de la que hablamos ahora, o puede ser que tenga unos ingresos de 4, 5, 6 millones de pesos y cuando va a mirar su capital en el fondo privado, pues resulta que solamente le darían una pensión de salario mínimo. Entonces ahí sí le convendría trasladarse. Este tipo de demandas se necesita la representación de un abogado, se presenta ante jueces laborales del circuito y normalmente no es allí donde termina el pleito, sino que tiene dos instancias. Se va a presentar a los jueces laborales del circuito. Si se gana o se pierde, las partes que participan en el juicio normalmente apelan y entonces el proceso va a remitirse al Tribunal Superior, sin contar que si Colpensiones es condenado, es decir, se acepta la nulidad del traslado que se está reclamando y tiene que recibir nuevamente al afiliado, pues el proceso se va a ir de todas maneras, aunque nadie presente apelación, al tribunal para que éste resuelva el grado jurisdiccional de consulta, que vela por proteger los intereses de las entidades públicas, o por lo menos que el debido proceso se haya dado en los procesos judiciales en los que participan. Y bueno, esa era la presentación. Aquí aparecen nuestros datos de contacto. Como les decíamos, normalmente pues en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter estamos todo el tiempo posteando información relevante para todos, desde las diferentes áreas de derecho que tenemos en la oficina, derecho laboral predominantemente y pensiones, pero también derecho civil, comercial, de familia y marcario. Ahí está nuestra página web, el teléfono de contacto y el correo también al que nos pueden escribir. Gracias, gracias Linda. Muy amable por tu participación. Tenemos varias preguntitas. ¿Las puedes ver ahí en el chat o te digo? Pues si ya las tienes identificadas, que de pronto pueden repetirse algunas. Sí, por aquí hay unas referidas a, por ejemplo, dice alguna de las participantes, si el ahorro es mayor a 200 millones, ¿cómo hacen el cálculo para saber cuánto es la prima de pensión? Si el ahorro es mayor a 200 millones en los fondos privados, pues entonces dependerá también de qué tipo de afiliación tenga el régimen de ahorro individual, si es renta vitalicia o renta vitalicia programada, y dependerá también, como les mencionaba ahora, de la expectativa de vida que tiene esa persona y la expectativa de vida que tienen sus beneficiarios. Todo esto se toma en cuenta para calcular hasta dónde el dinero que se tiene ahorrado lograría financiar una pensión. Es decir, que con todos estos factores apenas entraría a determinarse hasta dónde podría llegar esa pensión y si podría ser entonces superior al salario mínimo, en qué cantidad. Dependerá de todo lo que les estoy diciendo en el régimen de ahorro individual. Ok. Hay otra persona que hace una pregunta relacionada con que ella es fisioterapeuta, vive 10 años, ha vivido 10 años fuera del país. Sí, viví 10 años fuera del país sin cotizar a pensión. Estoy en porvenir. Cuando hice la doble asesoría, me dijeron que me quedaría faltando aproximadamente 4 años para obtener los beneficios de Colpensiones. Entonces, no sé qué sería lo más adecuado de hacer. Pues volvemos un poco al punto de lo que planteábamos en la conferencia. Si esta persona, bueno, esos 4 años, digamos, no los cotizó, pero no sabemos cuándo empezó a cotizar y cuántas semanas tiene cotizadas ahora.
Entonces, si está próxima a las 1.150 semanas y el salario es equivalente a un salario mínimo, digamos que podría optar por la garantía de pensión mínima. Sin embargo, si no está cerca de esas 1.150 o si ya las pasó y los ingresos son superiores a los que tenía o son superiores a lo que equivaldría al salario mínimo, pues entonces le convendría estar en Colpensiones. Dependerá de cuánto tiene ahorrado en capital y cuáles son el número de semanas cotizadas que tiene. Perfecto. Y la edad, claro, también, para saber si lo podría hacer por trámite administrativo o necesitaría hacer una demanda para trasladarse a otro fondo en caso de que le convenga. Bueno, hay otra pregunta relacionada con qué acciones se pueden adelantar para trasladarse al régimen de prima media a pesar de faltar menos de 10 años para pensionarse y en el fondo privado nunca dio asesoría al respecto. Creo que hablaste un poquito de eso, ¿no? Sí, ahí Hablaste de eso. cuando las personas les faltan menos de 10 años para pensionarse y no se les brindó la asesoría como les explicamos que debía darse, pues entonces se puede iniciar una demanda judicial ante los juzgados laborales del circuito para poder recuperar esa afiliación al régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones. Perfecto. También hay otra pregunta en cuestión similar. Tengo 52 años. ¿Es posible a través de un abogado pues hacer el trámite? Que también nos respondiste. Estoy tratando de Sí, mirar yo todas las supuse que habrían preguntas. varias Sí, preguntas relacionadas, sí. sí. Ok. Y dice otra que me parece interesante acá también. Dice, hace muchos años en la universidad hubo una campaña de afiliación a Porvenir, que es un fondo privado. Nunca he realizado ningún aporte, ya tuve un primer trabajo y pensaba afiliarme a Colpensiones, que es mi deseo, y me sale que no puedo porque estoy afiliado a Porvenir. ¿Puedo hacer un traslado y ahora en esta época es factible o es muy complejo el procedimiento y debo esperar que toda esta situación de pandemia pase? Pues a ver, los que pueden hacer el trámite administrativo y que o sea, que les faltan más de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse, pueden hacer ese trámite a través con los fondos de pensiones a los que están afiliados. De hecho, por ejemplo, verificar la situación de afiliación que tiene, si esa afiliación verdaderamente corresponde, si en realidad nunca se hizo o fue un error, pues entonces corregirlo en ese fondo privado si se están haciendo los aportes a otro fondo o si definitivamente nunca se hicieron, pues entonces no habrán pasado los 5 años que tiene que estar para poder para poder pasarse a otro régimen o hasta dónde, bueno, como ver con claridad hasta dónde esa afiliación está como en pie. Efectivamente es una afiliación que cumple con todos los requisitos que debe cumplir una afiliación. Pero si digamos que todo estuviera bien y necesitara o quisiera pasarse a otro régimen, en este momento lo pueden hacer con Colpensiones y los fondos privados están haciendo esta doble asesoría que es un requisito de ley para que las personas puedan informarse sobre las ventajas y desventajas de uno y otro régimen, incluso por teléfono. Los fondos privados, algunos lo hacen por teléfono, programan una llamada y les cuentan como todas las ventajas y desventajas que tendrían que estar allí. Ustedes hacen las preguntas que tengan que hacer. Con Colpensiones no sé en este momento cómo lo están manejando, pero me imagino que también estarán habilitando servicios como estos, porque por ejemplo la primera afiliación, cuando la persona es nueva y va recién a ingresar al sistema, también con Colpensiones ya se puede hacer a través del portal web de ellos. Sí, gracias, Linda. Hay otra pregunta pues relacionada con, en la misma línea, la transición de fondo privado al público, que también nos explicabas. Hay una pregunta también relacionada con que estamos en un tema coyuntural en que el gobierno busca una reforma pensional. ¿Deberíamos estar preocupados? Es la pregunta. Pues pensaría que sí, porque la financiación del sistema pensional es cada vez más compleja. Sabemos que la informalidad en el trabajo en Colombia es alta y la informalidad está directamente relacionada con la capacidad de cotizar. Entonces,
en la medida en que cada vez son menos las personas que aportan y, por ejemplo, con esta contingencia, pues también ha habido mucho más desempleo, o sea, finalmente ha derivado en eso, en la terminación de contratos laborales. Los fondos que nutren ese capital con el que se van a financiar las pensiones, pues son menos por la informalidad, por los despidos, ¿sí? Entonces el capital disminuye y la posibilidad de tener ingresos para financiar las pensiones disminuye. Pero al mismo tiempo, las personas que van llegando a la edad de los 57 y los 62 años aumentan. O sea, cada vez son más las personas que necesitan pensionarse. Y la manera de poder obtener más capital para financiar las pensiones, pues es más o menos lo que se ha intentado hacer ya en esbozos de reformas pensionales, que es precisamente aumentar la edad de pensionarse para poder alcanzar a cubrir los pasivos o por lo menos a cubrir las obligaciones pensionales que se van generando. Gracias, Linda. Hay otra pregunta relacionada sobre el régimen especial relacionado con radiación ionizante. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es esta situación? Preguntan. Bueno, existen también algunas personas que trabajan en actividades de alto riesgo. Y esas Sí. actividades de alto riesgo implican que tengan una mayor exposición y una mayor exposición. Hola. Ay, se quedó. ¿Se fue el audio de Linda? Hola. Sí, no la escuchamos. Linda. Estoy silenciando unos que hay por ahí para que no haya tanta interferencia, ¿vale? Se nos fue el audio de Linda. Demos un momentico porque parece que tiene inconvenientes y ya nos sigue respondiendo. Bueno. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, porfa, vamos a esperar un minutico a ver si se vuelve a conectar Linda. Bueno. ¿Quién, amor? ¿Qué? Ya, participantes, cerrar. Y hola. Hola. Está Linda tratando de conectarse. Démosle 2 minuticos
porque hay otras dos preguntas para responder, pero pues creo que la mayoría ya las logró responder y, y no, muchas gracias por mantenerse ahí. Estas son las cosas de la tecnología, así que démosle un tiempito, o si no, pues ya resolvemos de otra forma. Le diré que las dos preguntitas que faltaban nos cuente y con mucho gusto se comunican a través de extensión de la escuela y ahí vamos resolviendo. Bueno, pero démosle 2 minuticos, me dice, a ver si puede reconectarse nuevamente. Miremos. Hola. Hola. Ay, lo lamento. Lo lamento, es Hola. internet. Hola. Aquí muy juiciosos estamos esperando. Bueno, y entonces Sí. hablábamos de esas menciones de las personas que están expuestas a Sí. riesgo, pues especialmente entonces sobre ellas, las personas que están expuestas a ciertos riesgos tienen unas ventajas sobre el número de semanas cotizadas que se exige para los demás afiliados y en ese sentido, acreditando esa exposición al riesgo con certificados técnicos de cuál ha sido la exposición, si cumplen con los parámetros de ley, se les van a ir reduciendo esas 1.300 semanas que se requieren para el reconocimiento de la pensión, que finalmente si se hace cuando ya tienen la edad y digamos que completaron las 1.300 semanas y se presenta una demanda para que se reconozca que estaban expuestos a riesgo y esto se acredita, lo que se hace es que se logra un retroactivo por la reducción de semanas que se va causando. Ajá. Bueno, muchas gracias. Linda, hay una pregunta que también quizás ya has mencionado algo. Una persona que tiene 47 años cumplidos, inicialmente estaba por el Seguro Social, pero cuando salieron los fondos privados me cambié a protección. Ya no puedo volver a Colpensiones, entonces por acto administrativo. Si les faltan menos de 10 años para acceder a la edad, para cumplir la edad Ajá. de pensionarse, no se podría a través de trámite administrativo y tendría que ser a través de una demanda judicial. Perfecto. La otra habla de, bueno, creo que tenemos una charla después sobre esto, sobre reforma pensional. Dice, buenas tardes, sería tan amable de hablar de la reforma pensional que se avecina, qué va a pasar con Colpensiones, qué cambios podrían haber, cuánto sería el tiempo de transición, en fin. Creo que tenemos programada una charla especial porque esa toma un poquito más de tiempo, ¿no? Hemos estado hablando de eso y también de la de reglamento interno de trabajo. Perfecto. Entonces ahí Vivi, que está por ahí, dice Vivi, estaremos comentándoles sobre esa parte. Y dice, ¿existe una entidad que me pueda informar si es conveniente o no para mí cambiarme? Una consultoría, para eso estamos. Ahí les dejamos todos los datos de contacto. Lo que hacemos normalmente en la consulta, pues precisamente es pedirles que traigan ambas historias laborales, que tengan a la mano su historia laboral de Colpensiones, la historia laboral que tienen en su fondo privado, para nosotros poder analizarlas y objetivamente y con números decirles si les conviene o no trasladarse. Bueno, perfecto. Liliana por acá nos habla de que tiene 46 años y tengo 700 semanas cotizadas y gano 4 salarios mínimos y estoy en régimen privado. ¿Me conviene cambiarme? Pregunta. Tiene 700 semanas.
pero Y todavía 46 años. Ujú. sí, todavía le faltan sus añitos. Ahí tendría que hacer cuentas de, bueno, las 700 semanas y los años que tengo menos los 57 que tendría para cotizar, son los años que le quedan faltando para cotizar y sobre esos años que le quedan faltando, hasta dónde, cuántas semanas alcanzaría a completar y si se alcanza a completar las 1300 que están establecidas en este momento o no, para saber si alcanzaría por lo menos el requisito de la edad. Y con lo del valor de la pensión, pues ya habría que ver los ingresos que ha venido teniendo y cuáles serían los que tiene a futuro, que eso también es otra cosa que Ujú. aprovecho para decir que tenemos un servicio que es el estudio pensional. Hay personas que dicen, yo quiero pensionarme con esta cantidad de dinero porque es el ingreso que yo necesito tener de aquí a 10 años para tener una vida con la calidad de vida que me la pienso cuando me jubile. Pues lo que nosotros hacemos es tomar la historia laboral, proyectarla a futuro con cálculos para decirle el día en el que usted cumple los 57 o los 62 años, su pensión con las reglas que están establecidas hoy va a ser esto. Si no, usted necesita hacer estos ajustes. Perfecto. Hay otra inquietud por acá que hablan de si el empleador no reportó todas las semanas trabajadas o, por ejemplo, menos días por mes, ¿cómo hacer la corrección? ¿Debo contratar abogado o cómo se haría? Ese es un trámite que se puede hacer directamente, no necesitan representación de abogado. Ahí es donde cobra valor toda esa recomendación que les decía de recoger sus historias laborales, los aportes que les han hecho, los certificados laborales de las empresas con las que han trabajado, porque con todos esos soportes ustedes pueden presentar las reclamaciones a Colpensiones para que ellos les coloquen las semanas de los periodos que efectivamente trabajaron y si fue el empleador quien incurrió en mora o no pagó o se marcó erradamente una novedad, porque a veces también pasan estas cosas, pues eso se pueda corregir también con la ayuda del empleador, pero se Listo, puede hacer gracias. directamente. Ok. Otra pregunta que hace por acá otra persona dice, tengo una hija que trabajó en Colombia y cotizó a fondo privado, luego se radicó en el exterior. Ahora le llega el extracto con un saldo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Con un saldo negativo, pero tendría, quién sabe cuánto tendría de aportes o tendría muy pocos. Yo no he visto hasta ahora un extracto con saldo negativo, porque normalmente pues hay alguna utilidad a menos que haya tenido unas cotizaciones muy pequeñas de un periodo muy corto con un dinero pues poquito capital y que con el manejo que se haya dado por parte de los fondos o lo que haya surtido con las inversiones haya resultado en que ese dinero se haya perdido, pero no he visto un caso así. Ok. Dice, el que los fondos tuvieron que trasladar afiliados a Colpensiones nos muestra lo frágil que son ellos y lo que nos puedes proteger a futuro. Es una pregunta. No le puse el acento de pregunta. Sí, yo como que, bueno, ¿y en qué Sí. momento llega la pregunta? Ok, y Es que está con como el largo. decreto, sí, con el decreto que salió decreto de resolución que salió hace poco, el 588, en que se permite pues esa reducción del aporte a los fondos de pensiones hasta llegar a disminuirlo a un 3% para aliviar un poco la carga de los empleadores en el pago de seguridad social, pues también se habla del traslado de unos dineros y de unos fondos a, a a Colpensiones de personas que estaban en el régimen de ahorro individual y con solidaridad. Lo que se plantea un poco en esa norma es que las personas que ya están pensionadas, no las que se van a pensionar, sino las que ya están pensionadas y que están en la modalidad de retiro programado, que no es renta vitalicia, que ya les dije que hay diferentes formas de vincularse a los fondos de pensiones privados y que están en la modalidad de retiro programado, vean tan afectado el capital que tenían para la financiación de su pensión, que incluso no alcance a cubrirse del salario mínimo, no se les pueda garantizar por la disminución que haya tenido en esta contingencia ese capital y tampoco se pueda generar la renta vitalicia de salario mínimo, entonces puedan ser trasladados a Colpensiones para que desde allí se les garantice pues digamos, sí es
es una determinación inusual, que además no está vinculando el querer y por lo tanto también el derecho de afiliación que tiene cada persona a decidir en cuál régimen quiere hacerlo. Creo que, digamos, el decreto no brinda información suficiente sobre el cómo sería la denuncia de esto, pero sí nos pone en alerta un poco, por lo menos a las personas que ya están pensionadas con retiro programado. Para los demás, pues los que están en este momento afiliados, cotizando, que saben que tienen un capital, la alerta sería que ese capital está disminuyendo porque existe esta contingencia que afecta al mercado. Pero también habría que ver hasta dónde sin esa contingencia de pronto tampoco alcanzaban a pensionarse en ese régimen o si lo alcanzaban a hacer. Pero el decreto, este 558 afecta es a las personas que ya son pensionadas y que están en retiro programado y que el capital que tienen en retiro programado no les alcanza para una renta vitalicia ni para cubrir una pensión mínima, con lo que hayan perdido en esta contingencia. Ok. Acá hay una, no veo el signo de pregunta, pero es, Pero le pues, pongo la intención y sale. es un comentario como general, por ahí deben haber algunas preguntas, no. Bueno, dice, la diferencia de semanas entre regímenes son 3 años. Eso no es mucho tiempo si ya cotizaste 22 años. No hay pregunta ahí, no. A ver que me ayudes a interpretar o de pronto la persona nos diga qué real beneficio dan los fondos porque no lo veo. Si tienes ingresos altos, es mejor promediar esos ingresos de los últimos 10 años a que el fondo te dé un salario mínimo y para los de ingreso bajo que no alcanzan los 180 millones, pues mejor el promedio. Pues nos está... Sí, bueno, ahí les hablaba de dos ventajas que tiene el régimen de ahorro individual, que es lo que creo que intenta plantear la pregunta. Okay. Una ventaja del régimen de ahorro individual, o sea, de los fondos privados, es que las personas que ganen un salario mínimo y solo alcancen las 1.150 semanas al cumplimiento del requisito de la edad pueden pensionarse. En Colpensiones van a necesitar tener 1.300, que es, me imagino que los 3 años que está planteando la persona que hace la pregunta de diferencia. Entonces, en Colpensiones no existe esta garantía de pensión mínima a las 1.150 semanas, solamente es del régimen de ahorro individual con solidaridad. En Colpensiones vas a necesitar 1.300 semanas para pensionarte por vejez hoy. Perfecto. Y lo otro es que la otra ventaja que puede tener el régimen de ahorro individual es el retiro programado, que es una de las formas de vincularse y es la posibilidad de que tú puedas elegir a qué edad te vas a pensionar, pero para eso tienes que decir cuánto vas a ahorrar en capital a esa edad para poder pensionarte, que por eso normalmente va a beneficiar a personas que tengan ingresos muy altos. Ok. Bueno, la otra pregunta que hacen es, ¿se puede corregir cuando estando expuesto a radiación ionizante se cotizó por 16% cuando debió cotizarse por 25%? Las cotizaciones fueron como independientes. Esa es la pregunta. ¿Se cotizó? ¿Se puede hacer Lo que pasa es que allí corregir? es muy probable que por vía administrativa no accedan a ese reconocimiento, a menos que se pueda acreditar, por ejemplo, que en verdad se estuvo expuesto a ese riesgo y existen certificados técnicos en los que se demuestra que esta persona estaba expuesta a este riesgo, estos pleitos. Esto normalmente llega a pleito. Ok. Perfecto, gracias Linda. Y la última pregunta hace relación a que siempre coticé como empleada. Para cotizar como independiente, ¿puedo hacerlo sobre cualquier salario o hay reglas o topes sobre el salario sobre el cual cotizo? A pensiones puede cotizar en el régimen, en ambos regímenes desde un salario mínimo. O sea que si gana menos del salario mínimo, pues tendrá que cotizar necesariamente sobre ese salario.
o para otras personas, pues existen también algunas ayudas a la cotización de pensiones que podrían verificarse, porque se necesita también cumplir con unos requisitos de haber cotizado cierto tiempo y estar en unas condiciones económicas que le hagan beneficiario de estos subsidios. Perfecto. Bueno, Linda, esas fueron las preguntas de los participantes, las Ahora vienen las cubrimos. mías. Sí. Ahora viene el examen que nos van a hacer. Pues la idea era tratar de cubrir de la mejor manera posible esas inquietudes. Creo que nos diste un panorama muy claro. Todos están muy agradecidos con la charla. Lo reportan pues por el chat, muy contentos quedamos con las explicaciones que nos dice y pues la idea es de verdad tener otros momentos de compartir tus experiencias con otros temas como los que hemos hablado en oportunidades pues anteriores para que toda la gente se beneficie. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a los participantes y quedamos conectados en el sentido de que les mandaremos información para el próximo conversatorio. Bueno, muchísimas gracias. A ti muchas gracias, Judy, y también, bueno, contarles que la disposición, como siempre, para acompañarlos en estos eventos y con los temas que ya hemos hablado, y si surgen otros nuevos, pues qué bueno que hayan más espacios para compartir con toda la comunidad de la universidad pues claro, también lo hemos abierto a otras personas que pueden participar y nos alegra que esto se extienda. Y aprovecho también para contarles que dentro de 8 días, jueves, Waterfront Abogados Consultores está haciendo webinar cada 8 días, todos los jueves en la tarde. Entonces, les adelanto el tema de la webinar de dentro de 8 días, que además es un tema de mucho interés y que se está hablando todo el tiempo también por esto de la contingencia y está relacionado con la fuerza mayor, el caso fortuito, qué pasa con los contratos de arrendamiento, si es verdad que se pueden o no pagar, si se puede negociar o no, hasta dónde se puede hacer. De eso se va a tratar la webinar de dentro de 8 días que la va a dictar nuestra especialista en Derecho Civil. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos. Una feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, Chao. Judy. Bueno, Chao. chao.